está en Washington. Seguramente ella nos contará por qué se encuentra en Washington, Estados Unidos. Un gusto saludarla, ministra Gisela López. Enrique Salazar, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Buenas noches, gracias por este contacto. Buenas noches, Enrique, ¿cómo está? Un saludo cordial. Estamos en realidad nosotras llegando a Washington, donde vamos a participar, Enrique, de un espacio donde se va a presentar, a exponer lo que es la marca País Bolivia, que como usted sabe, el año pasado fue presentado en el territorio nacional, lo que es la marca País Bolivia. Enrique, yo escuché un poco su introducción y usted estaba haciendo referencia a esta jornada de hoy, que ha sido declarado el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Entiendo desde la década de los 90, Enrique, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Usted en su introducción ha leído una parte de una noticia que es fruto de una entrevista que esta mañana me hicieron en radios bolivianas. Y usted hace referencia a una frase que yo mencioné y que tiene como fuente principal, Enrique, lo que yo comenté respecto de la libertad de prensa en Bolivia, tiene como fuente de información, Enrique, un documento que se publica el año pasado, que se titula Análisis del desarrollo mediático en Bolivia, que está basado en la aplicación de los indicadores de desarrollo mediático de la UNESCO. La fuente de información de esa frase textual que usted citó atribuyéndome es en realidad este documento, Enrique. ¿Qué dice? Este documento que ha estudiado el tema de los medios en Bolivia dice que no se expresa una influencia abierta desde el gobierno o entidades gubernamentales hacia el contenido editorial en los medios de comunicación en Bolivia. En realidad es una frase que sale de este documento que se hace público el año pasado. A ver, tengo este reporte de Cambio Digital. Dice López, 2 puntos, UNESCO asegura que en Bolivia no existe influencia del gobierno en contenidos de medios. Un documento de la UNESCO afirma que en Bolivia no existe influencia abierta del gobierno en los contenidos de los medios de comunicación, informó hoy jueves la ministra de Comunicación Gisela López a propósito del Día de la Libertad de Prensa que se celebra esta jornada en el mundo. Este informe de la UNESCO data del año 2016. Este documento señala que no se expresa en Bolivia una influencia abierta desde el gobierno hacia el contenido editorial de medios de comunicación, dijo en contacto telefónico con la red Patria Nueva. López, se refiere a usted, explicó que ese estudio de la UNESCO, que fue elaborado con sus propios indicadores, se contrapone a las versiones de organizaciones no gubernamentales, ONG, que trabajan con tendencia ideológica opuesta a gobiernos progresistas, como también a declaraciones de opositores en Bolivia que dan cuenta que el gobierno restringe los derechos de prensa o que ahoga a los medios de comunicación, lo que es totalmente falso. La ministra aseguró que de ser cierto ese supuesto ahogo a los medios, el número de los medios de comunicación en el país no crecería como en la actualidad se evidencia. Apoyada en datos de la Autoridad de la Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT, la ministra López indicó que entre 2006 a la fecha el Estado otorgó 870 licencias para radio de 1.790 vigentes, lo que significa un crecimiento del 48.5%. En el caso de televisión, se dieron 180 licencias de 840 vigentes, con un crecimiento del 21% entre el 2006 y el 2017. Hago referencia, dice usted, porque no es correcto de que se usen fuentes de información con interés político, de querer dañar, afectar, poner en tela de juicio, en duda las amplias libertades de comunicación que hay en el país. La ministra de Comunicación dijo que en Bolivia se puede asegurar con toda solvencia que gozamos de una libertad de prensa, de comunicación y de información plena. Voy con usted, ministra Gisela López, desde Washington, por favor.
Gracias, Enrique. Sí, usted ha leído con precisión los datos que yo compartí esta mañana de este estudio denominado Análisis del Desarrollo Mediático en Bolivia, que utiliza indicadores, medidores de desarrollo mediático de la propia UNESCO. Y este estudio, Enrique, tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, este estudio establece de que en Bolivia hay cerca de 60 impresos periódicos de publicación regular, es decir, diarios, semanarios, quincenarios, mensuarios, etcétera. También este documento establece que hay casi 2.000 radioemisoras en Bolivia, que hay 500 estaciones de televisión, que hay grandes medios, entre ellos 12 diarios privados, 7 redes de televisión. Escuche bien esto, Enrique. Dice este documento de la UNESCO que hay 7 redes de televisión en Bolivia, de las cuales una de esas 7 redes de televisión, una, Enrique, es estatal, que es donde se trabaja. Dice también este documento que hay 4 redes de radio, 4 redes nacionales de radio, de las cuales una es estatal. ¿Por qué es importante mencionar estos números, Enrique? Porque hay una campaña mediática, política, de oposición, que constantemente está queriendo hacernos ver como un gobierno que restringe las libertades comunicacionales, que restringe la libertad de prensa, incluso que restringe la libertad de empresa en cuanto a medios de comunicación se refiere. Sin embargo, Enrique, si nuestra política de gobierno fuera restringir las libertades, no tuviéramos en Bolivia como 60 impresos de publicación regular, no tuviéramos casi 2.000 estaciones de radio, 500 estaciones de televisión, no tuviéramos estos 12 diarios privados, estas 7 redes de televisión privadas, de las cuales 6 son privadas y una estatal. Es decir, este espectro mediático que tenemos, Enrique, no es propio, así como se lo estoy describiendo, inmerso en un documento de la UNESCO, no es propio de un Estado que restringe el ejercicio de estos derechos. Pero además, Enrique, usted también hacía referencia a datos fresquitos, muy nuevos, que nos proporcionó ayer la ATT antes de salir de Bolivia, que dice que desde el año 2006 hasta la fecha se han otorgado 870 licencias para radio, de un total de 1.790 vigentes actualmente. Es decir, que desde 2006 hasta 2018 se han otorgado licencias en un 48.5%, Enrique. Si hubiera restricciones al ejercicio de las comunicaciones, de la libertad de prensa, de la libertad de información, no se hubiesen tenido este crecimiento, este desarrollo en cuanto a medios de comunicación se refiere, Enrique. A mí me parece muy rico este estudio que concluye, este estudio de la UNESCO, que concluye de que en Bolivia hay una amplia libertad de prensa, ¿no? Hay una amplia libertad de acceso a la información, pero además dice textual este documento en su página número 11, Enrique, dice que no se expresa una influencia abierta desde el gobierno o entidades gubernamentales hacia el contenido editorial de los medios de comunicación. Y eso concluye en una de sus partes más importantes de este análisis sobre los medios de comunicación en Bolivia, que publica la misma el año pasado. Correcto. De repente, por una cuestión de vínculo, de estudios con usted desde hace muchos años, conozco su sentir, conozco su pensar. En la pantalla se está reflejando una fotografía de usted con el logotipo de Hablemos Claro en este momento. Esto para que usted sepa que está saliendo en la pantalla. Y la he escuchado en 2 o 3 oportunidades, hemos compartido una tacita de café y la he escuchado nunca expresarse mal de ningún medio de comunicación, nunca. Si lo hubiese escuchado, de repente no nombraría el medio, pero la he visto expresarse mal y la he escuchado. Y no, más bien dice, mira, Enrique, en esta parte, como no son equilibrados, no nos dan contraparte, no hay esto, no hay esto, no hay esto, pero de manera serena, y bueno, de eso puedo dar fe.
Pero al mismo tiempo, esta explicación que usted hace y dice, en Bolivia hay libertad de prensa, Me recuerdo que son palabras textuales de Gisela López Rivas, que la tenemos en pantalla en este momento, ya se encuentra en Washington para promocionar la marca País que se hizo el año pasado también. Usted, por ejemplo, en algún momento conversábamos de la libertad plena, la libertad de prensa, y que me recuerdo bien, y lo tengo el nombre aquí en la punta de la lengua, y no lo voy a decir por una cuestión de respeto, no respeto, sino no lo voy a meter al baile porque él no está ahorita activo. Él buscaba la manera cómo cambiar la ley de imprenta y ahogar al periodismo. En la época de Gonzalo Sánchez de Lozada, la mayoría de los gobiernos. Hemos visto en Estados Unidos, por ejemplo, cómo el presidente Trump prefiere irse a otro lugar y los deja a los corresponsales que atienden la Casa Blanca a un lado y está en pelea constante, porque a los gobiernos no les gusta tener medios de comunicación encima de la noticia. Cuando vemos en las pantallas de televisión, ministra Gisela, por ejemplo, que los programas de análisis como este, Hablemos Claro, que tiene una línea editorial, Bolivia TV, como los medios tienen líneas editoriales. Yo me recuerdo que tuve la oportunidad de trabajar con el Grupo Prisa de España, acá en Bolivia, y me dijo una española, Enrique, me dice, nosotros tenemos un trípode de nuestra línea editorial. Hay que darle a la gente lo que la gente quiere, lo que a la gente le gusta y lo que al grupo quiere. Eso quiero que se lo aprenda muy bien. Sí, lo estoy anotando, le dije, en tono irónico. Lo estoy anotando, le dije. Sin embargo, hay medios de comunicación, hablo específicamente de la televisión. Están bonitos, los espectáculos agarran mucha juventud, baile, canto y todo eso, pero el análisis está desapareciendo de la televisión. Esto es porque los dueños, su línea editorial, quieren que sea así, ¿o porque tienen miedo? ¿Por qué, ministra Gisela? Gracias, Enrique. Bueno, es verdad que nosotras particularmente mantenemos una posición sobria respecto de la difusión de contenidos políticos en los medios de comunicación sin perder la visión crítica, Enrique. Y eso lo sabe usted muy bien porque hemos tenido minutos y hasta horas de discusión sobre contenidos mediáticos. Y no es de ahora, Enrique, si un poquito buscamos artículos de opinión que en su momento yo he escrito, siempre he mantenido una postura crítica respecto de el manejo de contenidos mediáticos, Enrique. Yo creo de que está garantizada la libertad de prensa en alusión al día en la Constitución Política del Estado, y ese es un valor muy preciado que se lo quiere, Enrique, torcer, se lo quiere sesgar, se lo quiere malinformar hacia la población, Enrique, y eso es un mal uso de la libertad de prensa, Enrique. Si vemos lo que se ha estado publicando en las últimas semanas, informes de una ONG que tiene su interés político por detrás, ¿no? Y que intenta poner en tela de juicio, en duda, la libertad de prensa, la libertad de información, el acceso a la información, la libertad de comunicación en países como Bolivia, Enrique, que goza de una amplia y fortalecida democracia en las comunicaciones. Intentan poner en duda de que el Estado boliviano no estuviera protegiendo eso. Por eso nuestro ímpetu de aprovechar esta jornada para poder explicar con números, con datos, con informes que no han sido elaborados también por el Ejecutivo, por el Gobierno Nacional Boliviano, sino que estamos citando como fuente de información organismos internacionales que suelen o acostumbran hacer este tipo de mediciones. Correcto. Respecto de... Sí, no, iba a ir a eso. Lo que pienso que usted va a decir
eso es bueno, el haber tenido una ministra de Comunicación o un ministro de Comunicación, en este caso una dama como usted, que ha sido exitosa en la televisión en su reporte y ha sido durísima en el periodismo escrito también, porque era bien crítica con su argumentación. En la radiodifusión he escuchado menos, pero eso permite ser más tolerante con personas que piensan diferente a uno y usted lo aplica. Me decía, por ejemplo, mira este periódico, uno de los más importantes del país. Aquí hay siete editorialistas o invitados que opinan y no hay uno que tire una patada, un pitazo a nuestro favor. Y correcto, lo vi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, salen sus fotitos y ninguno a favor del gobierno. Bien, y eso no está bien, pero tampoco le reclamamos, me decía. La proliferación, por ejemplo, de espectáculos, baile, canto, es muy bueno. Es muy bueno, es muy bonito, porque la televisión no solamente es noticia y un montón de cosas y análisis. Ha proliferado y ¿por qué este tipo de programas, por ejemplo? Como hablemos claro, que cada vez se está expandiendo más, va teniendo mayor audiencia y vamos poniéndole nuestro sello, siempre respetando la línea editorial. ¿Por qué poco a poco van desapareciendo o se están haciendo utilizando este término que se utiliza en Estados Unidos y en varios países, like? Así blandito, sencillito y no profundizan nada. Sí, correcto, Enrique. Ahí quería ir un poco a esa consulta. Es verdad, hay una trivialización de los contenidos mediáticos, no de esta coyuntura, Enrique, se ha venido profundizando eso en los últimos años. Entonces, la televisión, sobre todo aquella que tiene como objetivo principal el comercio, el hacer plata, el mercantilismo, por supuesto que no va a invertir en espacios de reflexión, de análisis, de parte y contraparte, no. Entonces, sí va a invertir en otro tipo de entretenimiento, y no de información, no de documentación, sino un entretenimiento incluso burdo, un entretenimiento incluso no solamente superficial, sino un entretenimiento incluso estigmatizador, un entretenimiento donde se utiliza mucho a la mujer como un instrumento, como una figura para atraer audiencias. Entonces, sí, Enrique, hay esa tendencia en los medios de comunicación masivos, sobre todo en la televisión, de abandonar la producción de contenidos serios, responsables, equilibrados, contrastados, etcétera, y reemplazarlos por otro tipo de contenidos que buscan únicamente un rédito económico sin interesar la construcción o el aporte a la construcción de una sociedad, ¿no? Podemos decir que es una decisión de la parte que maneja el contenido editorial de determinado medio de comunicación, en este caso la televisión, que le tengan miedo al actual gobierno. Gisela, ministra Gisela. Hola. Sí, no, le decía así cortito ya para ir cerrando, es un tema de decisión del medio, en este caso la televisión, canales de televisión, que porque otros programas de repente son más rentables, que lo ponen en vigencia, y no precisamente porque le tengan miedo o tengan temor al gobierno. Hemos visto, por ejemplo, un medio que es muy conocido en Bolivia, es muy bueno en cuanto a su producción. Usted enciende, termina, no estoy criticando a nadie, si no lo estuviera nombrando, porque todos estamos en la misma bolsa, ministra Gisela. Empieza y es sangre, termina y es sangre, y eran los que se oponían a los temas de líneas rojas y todo eso. Y los políticos son unas 2 notitas, por aquí pasó, y no se profundiza absolutamente nada, y no me vengan que no es una cuestión de tiempo. ¿Por qué lo hacen eso? ¿Porque la sangre vende más, sí, lamentablemente, o es que tienen miedo? Sí, Enrique, hay varios motivos, creo yo, ¿no? Está por un lado el tema económico, este tema de que es más comercial ese tipo de contenidos, pero también está el tema ideológico, Enrique, ¿no? Y esto ya un poquito abriendo el lente hacia lo que está pasando en el mundo de las comunicaciones, ¿no? La tendencia a mantener a las sociedades adormecidas, la tendencia a mantener a las sociedades sumidas en un entretenimiento, reitero, burdo,
en un entretenimiento hueco, sin contenido. Hay ese fin ideológico también, Enrique. ¿No? Al mundo, a quienes manejan o dominan el mundo, les conviene tener sociedades masivas, controladas y entretenidas en la superficialidad, a tener sociedades educadas, sociedades formadas, que debaten, que analizan, etcétera, ¿no? O sea, por un lado está lo económico, que ese tipo de programas son comerciales y los medios ganan, y por otro lado está también el objetivo ideológico, ¿no? Bien, eso va a meritar una segunda vuelta a su retorno, porque es importante y a usted le interesa también, como nosotros, seguir hablando de esos temas. Que tenga buena estadía en Washington, claro, Estados Unidos, ministra Gisela López. Mucho éxito y que la marca país se venda bien y que sea aceptada, porque eso significan inversiones nuevas para nuestra nación. Un gusto tenerla y gracias por este contacto. Que tenga buenas noches. Gracias, igualmente, Enrique, un saludo cordial para usted allá en Bolivia. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bien, era importante hablar de ello, está la palabra, que son titulares de la ministra de Comunicación, Gisela López. Hay libertad de prensa en Bolivia, dice ella, y usted hace la evaluación. Bolivia TV en línea, Enrique Salazar Chávez, fanpage, me gusta, y PAC, mira el programa de manera completa. Voy a ir en este momento con el licenciado Adolfo Lucas Lobo, gerente general de